En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 27 de marzo del 2025. Queridos hermanos, hemos celebrado anteayer la Anunciación a María, contemplando el alcance de su fiat, que coincide y se identifica con el fiat eterno de Dios. Así el Hijo de Dios, al encarnarse, nos ha concebido a todos con Él en el corazón de la Virgen, para darnos vida y ser vida de todos nosotros unidos a Él. La encarnación del Verbo tiene tres finalidades. La primera es para presidir la creación. San Pablo dice: Él es la imagen de Dios invisible, engendrado antes de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Él es antes que todo y todo subsiste en Él. Segunda finalidad, para hacer la redención, dice San Pablo: Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y el primero soy yo. Y San Juan en su primera carta dice: el Hijo de Dios ha aparecido para destruir las obras del diablo. Y tercera finalidad, para realizar su reino. Pilato le dijo: ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús: tú lo dices, yo soy rey, para eso he nacido. Para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Lo había dicho el ángel a María: el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará para siempre sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Jesús, y con él el proyecto eterno de Dios, ha querido depender de la fe de María, de su respuesta, de su fiat, y ella ha concebido a su Hijo en la fe, primero en su espíritu, en el corazón, y después en su cuerpo. Podemos imaginar lícitamente, y según su enseñanza en el libro La Virgen María en el reino de la divina voluntad, que su alma, concebida en medio de las tres divinas personas, desde el primer momento haya contemplado en el corazón del Padre su retrato, su imagen viva, la persona de su Hijo. Una imagen, digamos, como un mosaico, con tantos fragmentos que serían todas las infinitas perfecciones de Dios. Y ella se enamoró inmediatamente y quiso trasplantar en su propio corazón, poco a poco, esos fragmentos, para copia en ella de esa imagen. Eso fue su crecer como Jesús en edad, sabiduría y gracia. Y así hasta que, a la edad de 15 años y desposada ya con San José, recibió el anuncio del ángel. Su respuesta, su fiat, fue como añadir el último fragmento, y en su corazón se completó la imagen del Verbo. Entonces el Hijo de Dios, viéndola, dijo: pero si ese soy yo, y arrebatado por el amor añadió: voy a tomar posesión, me hago su hijo. Es decir, la encarnación no fue un remedio improvisado, sino un decreto eterno que contiene todo el proyecto divino. Y Dios hizo todo desde el principio de la creación para preparar la encarnación. Por el mismo motivo y la misma finalidad Dios creó a Adán y a toda la humanidad. Así la creación de la Santísima Virgen Inmaculada, la cual ha preparado desde el principio de su existencia la venida de su Hijo al mundo. Cada respiro, cada latido de su corazón inmaculado, cada instante de su vida ha sido una invocación: ven Señor Jesús, Maranatá. Jesús explica a Luisa en el volumen 25: si Adán no hubiera pecado, el Verbo eterno, que tiene la misma voluntad del Padre Celestial, habría venido igualmente a la tierra glorioso, triunfante y dominador, acompañado visiblemente por su ejército angélico, que todos habrían visto, y con el esplendor de su gloria
habría fascinado a todos y atraído todos a él con su belleza, coronado como rey y con el cetro de mando para ser el rey y la cabeza de la familia humana. De modo que le habría dado el gran honor de poder decir: tenemos un rey que es hombre y Dios. A mayor razón que tú, Jesús, no habría bajado del cielo para encontrar al hombre enfermo, ya que si no se hubiera separado de mi voluntad divina, no habrían habido enfermedades ni en el alma ni en el cuerpo, porque fue la voluntad humana la que casi ahogó de penas a la pobre criatura. El fiat era intangible de toda pena, y así debía ser el hombre. Yo debía venir a encontrar al hombre feliz, santo y con la plenitud de todos los bienes con que lo había creado. Por el contrario, cambió nuestra suerte, porque quiso hacer su voluntad, y estando decretado que yo debía bajar a la tierra, y cuando la divinidad decreta no hay quien la cambie, cambié solo el modo y el aspecto, y descendí en una condición humildísima, pobre, sin ninguna gloria, en el sufrimiento, llorando y cargado con todas las miserias y penas del hombre. La voluntad humana me hizo venir a encontrar al hombre infeliz, ciego, sordo y mudo, lleno de todas las miserias, y yo, para sanarlo, las debía de tomar sobre mí, y para no infundir espanto, debía mostrarme como uno de ellos, para hermanarme con ellos y darles las medicinas y los remedios que hacían falta. Así que el querer humano tiene el poder de hacer al hombre feliz o infeliz, santo o pecador, sano o enfermo. Por tanto, ya ves, si el alma se decide a hacer siempre mi divina voluntad y a vivir en ella, cambiará su suerte, y mi divina voluntad se lanzará sobre la criatura, la hará su presa, y dándole el beso de la creación, cambiará aspecto y modo, y estrechándola a su seno le dirá: dejemos todo a un lado. Para ti y para mí han vuelto los primeros tiempos de la creación. Todo será felicidad entre tú y yo. Vivirás en nuestra casa como hija nuestra, en la abundancia de los bienes de tu Creador. Oye, pequeña mía, recién nacida de mi divina voluntad, si el hombre no hubiera pecado, si no se hubiera separado de mi divina voluntad, yo habría venido al mundo. Pero, ¿sabes cómo? Lleno de majestad, como cuando resucité de la muerte. Si bien tuviera mi humanidad semejante al hombre, unida al Verbo eterno. Pero ¿con qué diferencia? Mi humanidad resucitada era glorificada, vestida de luz, no sujeta a padecer ni a morir. Yo era el divino triunfador, mientras que mi humanidad antes de morir estaba sujeta voluntariamente a todas las penas, más aún fui el varón de dolores. Y como el hombre tenía todavía los ojos deslumbrados por el querer humano, y por eso aún estaba enfermo, pocos fueron los que me vieron resucitado, lo cual sirvió para confirmar mi resurrección. Así que subí al cielo para darle al hombre tiempo de tomar los remedios y las medicinas, para que se curase y se dispusiera a conocer mi divina voluntad, para vivir no de la suya, sino de la mía, y así podré mostrarme lleno de gloria y majestad en medio de los hijos de mi reino. Por eso mi resurrección es la confirmación del fiat voluntas tua, así en la tierra como en el cielo. Después de tan largo dolor sufrido por mi divina voluntad durante tantos siglos, de no tener su reino en la tierra, su absoluto dominio, era justo que mi humanidad pusiera a salvo sus derechos divinos y realizase el primer fin mío y suyo de formar su reino en medio de las criaturas. Además de eso, tú debes saber, para mayormente confirmarte cómo cambió la voluntad humana su suerte y la de la divina voluntad respecto a ella,
que en toda la historia del mundo solo 2 han vivido de voluntad divina sin haber hecho nunca la suya, la reina soberana y yo. Y la diferencia entre nosotros y las demás criaturas es infinita, tanto que ni siquiera nuestros cuerpos quedaron en la tierra. El Hijo de Dios se encarnó, pero no fue todo. Jesucristo volvió al Padre y quiere volver llevándole todos nosotros, menos quien se niega, llevando todo lo que ha salido de Dios. Él lo ha hecho por nosotros y para que comprendamos que hemos de volver a Dios, primero con la conversión y luego realizando en nosotros su reino. La entera historia de la humanidad es en realidad el largo y fatigoso camino de regreso al Padre. La representa la parábola del Hijo Pródigo, que escucharemos en la misa del próximo domingo. Jesús habla de ella en este capítulo del volumen 27 de Luisa. Mi pequeña hija de mi querer, la criatura no puede vivir tanto el alma como el cuerpo sin mi divina voluntad. Y como es su primer acto de vida, por eso se halla en condiciones o de recibir el acto de vida continua de ella, o de no poder existir. Y como el hombre fue creado para vivir en la opulencia de los bienes de esta divina voluntad, su herencia predilecta, para eso fue creado, porque debía vivir de nosotros y en nuestra casa como un hijo que vive con su padre. De no ser así, ¿cómo podía ser nuestro gozo, nuestra alegría y felicidad? Si no había de vivir a nuestro lado juntos en nuestra divina voluntad. Un hijo lejano no puede formar la alegría de su padre, su sonrisa, su buen humor, su conversación familiar. De lejos no es posible jugar juntos, ni sonreír de felicidad, sino que la sola lejanía impide el amor y da la amargura de no poder gozar de aquel a quien se ama. Ya ves que el hombre fue creado para vivir en familia con nosotros, en nuestra casa, en nuestra misma voluntad, para asegurarnos la alegría y felicidad perenne nuestra y suya. Pero el hombre, nuestro hijo, mientras era feliz en casa de su padre, se rebeló y se fue de su casa paterna, y con hacer su voluntad perdió la sonrisa de su padre, sus puras alegrías. Y como no podía vivir sin la asistencia de nuestra divina voluntad, actuamos como padre, y le dimos la legítima de nuestra divina voluntad. La legítima es la parte del patrimonio hereditario, no ya como vida, que lo llevaba en su regazo para hacerlo feliz y santo, sino como asistencia para conservarlo en vida, no para hacerle feliz como antes, sino para darle las cosas de absoluta necesidad y según se hubiera comportado. Sin mi voluntad divina no puede haber vida. Por eso, de mi fiat divino se conoce tan poco, porque las criaturas conocen sólo esa parte de su patrimonio, y muchas veces ni siquiera se reconoce del todo esa parte, porque quien vive de esa legítima no vive en casa de su padre, está lejos de él, y muchas veces se encuentra en situaciones de despilfarrar con actos indignos la misma legítima recibida. Por tanto, no te extrañe si poco se conoce de mi divina voluntad, si no se vive en ella, si no se está en continuo contacto para recibir su vida que hace feliz, que santifica y que estando juntos abre sus secretos y hace conocer quién es, qué puede dar y cómo suspira por tener en su regazo a la criatura, para formar en ella su vida divina. A mayor razón que el hombre, con hacer su voluntad, se puso en la condición de siervo, no de heredero,
y el siervo no tiene derecho a la herencia de su dueño, sino a una mísera merced para vivir a duras penas. Por eso, hija mía, se puede decir que contigo he abierto las puertas para hacer que entres a vivir en nuestra casa, en nuestra divina voluntad, y teniéndote con nosotros te hemos manifestado tanto de nuestro querer divino, no dándote una legítima, sino como nuestra afortunada heredera. El hijo pródigo de la parábola es la entera humanidad, que en Adán se fue con tanta ingratitud de la casa paterna, o sea, de la divina voluntad, porque se enfrió en su amor. Y bien pronto se dio cuenta de que ya no tenía nada y se puso al servicio de un dueño de aquella tierra que lo puso a cuidar sus cerdos, o sea, sus pasiones. En su miseria empezó a recordar la abundancia y el bienestar de la casa de su padre, y pensando pedirle que lo admitiera como el último de sus siervos, decidió volver. El largo camino de regreso empezó con Abraham, a quien Dios dijo: «Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre Adán, hacia el país que yo te indicaré». Otros 2000 años después, dice el Señor, en el Evangelio, cuando aún estaba lejos, el Padre lo vio, y compadecido corrió a su encuentro, se echó a su cuello y lo besó. Vino a su encuentro con los brazos abiertos para abrazarlo, los brazos abiertos de Cristo en la cruz. Fue la redención, y el Hijo empezó su confesión: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser considerado hijo tuyo». Iba a pedirle que lo admitiera como un siervo, pero eso era demasiado duro para el Padre, que lo interrumpió y dijo a los verdaderos siervos, a los ángeles: «Revestidlo con la túnica más bella, o sea, la gracia, ponedle el anillo en el dedo», señal que era hijo, y sandalias en los pies, porque estaba descalzo y aún tenía que caminar otros 2000 años para llegar a casa. El hijo era de nuevo hijo, caminaba con su padre, pero todavía con espíritu de temor, de siervo. Finalmente, en la noche, vio lejana una lucecita y al acercarse vio que era un gran palacio espléndido de luz. Una niña indicó la puerta por la que entran solo los pequeños, con la confianza. Podemos decir que era Santa Teresa del Niño Jesús. Y poco después llega otra, la más pequeña de todos, Luisa, que es la primera que ha entrado y ha dejado la puerta abierta para que, como dice el Señor, el que quiera y se disponga pueda entrar. Y dentro del palacio, que es la divina voluntad, la casa paterna, ha encontrado a Jesús y a María, que habían nacido en la casa, de la que nunca se habían salido. También Adán había nacido en ella y luego se había ido. Y ahora nos preparamos para la gran fiesta, el banquete de las bodas del Cordero, el cumplimiento de su reino en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.